Buenos días, nuestro grupo está conformado por Amaro Anthony, mi persona, Gómez Víctor, Morantes Betania, Rodríguez Dylan y Silva Carlenis. En el nombre de mis compañeros y en el mío propio, les vengo a hablar sobre la teoría del enlace de valencia y el modelo de hibridación. Discutiremos sus conceptos previos, la teoría del enlace de valencia, los tipos de enlace, la teoría de hibridación, los tipos de hibridación y los ejemplos más comunes. Inicialmente tenemos que la teoría del enlace de valencia se basa en tres conceptos fundamentales. El primero es la teoría de Lewis, la cual explica la compartición de electrones para formar enlaces covalentes y la tendencia de las moléculas para formar el octeto electrónico y alcanzar esa estabilidad. De segundo, los orbitales atómicos. Al no conocer la ubicación exacta del electrón, los orbitales se conocen como aquella zona del espacio en donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. Estos pueden ser orbitales s, p, d y f. Generalmente en la teoría del enlace de valencia se trabaja con los orbitales s y p, siendo la forma del orbital s una esfera y la forma del orbital p un infinito que apunta hacia alguno de los ejes cardinales. Finalmente, la regla de la máxima multiplicidad de Hum, la cual establece que en orbitales del mismo nivel de energía los electrones entran de a uno. Esto quiere decir que tienen la tendencia de estar desapareados y que los espines opuestos se van a producir al terminar el semillenado. La teoría del enlace de valencia establece que un enlace se forma por el solapamiento de dos orbitales y que exige un máximo solapamiento para así poder alcanzar un enlace óptimo. Esta teoría es una mejora de la teoría de Lewis y cronológicamente surgió después de esta. No abarca conceptos de hibridación ni conceptos avanzados de geometría molecular. Simplemente se basa en explicar los enlaces covalentes. Para entenderla mejor, primero se debe de conocer los tipos de enlaces. Está el enlace sigma, que es aquel que ocurre en el mismo plano del enlace y abarca a todos los enlaces simples. Es el tipo de enlace químico covalente más fuerte, incluso más fuerte que el enlace pi. El ejemplo más conocido o más simple es la molécula de hidrógeno, el dihidrógeno. Este está conformado por dos átomos de hidrógeno. Para poder realizar la teoría del enlace de valencia se debe seguir una serie de pasos. Inicialmente, escribir la estructura de Lewis y tener una base de cómo será el modelo atómico. Segundo, realizar la configuración electrónica para conocer cuál es el orbital presente en su capa de valencia. En este caso, su capa de valencia es 1s, su orbital de su último orbital es s. Y graficar la forma del orbital. Al ser el orbital s, pues la forma del orbital s es una esfera. Y ya, cuarto y último paso, realizar el solapamiento del mismo, pero respetando la forma de la estructura de Lewis. En este caso podemos ver que en el solapamiento sería el punto en el que se encontrarían los electrones y que formarían ese correspondiente enlace. Este es un solapamiento de dos orbitales s, pero también aplica para los otros orbitales. Un ejemplo sería una molécula que posea un átomo de hidrógeno y un átomo de flúor. Volvemos a hacer los mismos pasos. Estructura de Lewis. Sacamos su configuración electrónica y su orbital. Ya explicamos esto del hidrógeno. Vamos con el flúor. Vemos que su configuración electrónica en su capa de valencia, el orbital PZ posee un electrón desapareado. Por lo tanto puede formar un enlace. Y al ser un orbital P, su forma será la de un infinito. Hacemos el solapamiento respetando la forma de la estructura de Lewis y en dicho solapamiento estarán los electrones. Por último, también aplica para dos orbitales P. Volvemos a hacer el ejemplo, pero con el flúor. Podemos unir dos flúor, es decir, dos orbitales P, mediante el solapamiento de los mismos. Y de esta forma queda explicado que se pueden solapar orbitales S, orbitales SP y orbitales P. También existe el enlace pi. Este se produce por encima y por debajo del plano del enlace. Y está conformado por enlaces dobles y triples. El enlace doble es un enlace sigma y un pi. Y el enlace triple es un enlace sigma y dos enlaces pi.
Se puede explicar de una mejor manera imaginando una mesa, donde el tablero de la mesa representa el plano donde ocurren los enlaces sigma y la flecha el plano de los enlaces pi. Al ser otro plano, no afecta a la geometría de los enlaces sigma. Como se puede apreciar en la gráfica, el tablero está en otro plano diferente al de los orbitales. Y como dije anteriormente, para que estos orbitales se puedan unir, deben de estar desapareados, es decir, un electrón en cada uno. Para entender esto mejor, se debe de conocer la teoría de hibridación, la cual nos dice que es la interacción de orbitales atómicos para formar nuevos orbitales híbridos. Estos orbitales híbridos son un complemento de la teoría del enlace de valencia y justifican la geometría molecular. Ahora sí se puede hablar de geometría molecular. El fluoruro de berilio, sin el modelo de hibridación, es imposible de explicar. Es decir, únicamente con la teoría del enlace de valencia es imposible de explicar esta molécula. ¿Por qué? Pues bueno, si vamos a los pasos, vemos en el paso número 1 que en su estructura de Lewis se muestra que es lineal. Al hacer el paso número 2, ya explicamos el flúor, vamos con el berilio, podemos apreciar que en su configuración electrónica, su último nivel, el 2s de su capa de valencia, está lleno, por lo tanto no puede formar enlaces. Pero ocurre lo que se conoce como una promoción. En su estado excitado, el berilio es capaz de promover un electrón hacia un nivel de energía superior, pasando del 2s al 2p, y teniendo dos electrones desapareados, permitiéndole formar dos enlaces. Por lo tanto, este tendría un orbital S y un orbital P. Ahora, al hacer el solapamiento de los mismos, se puede apreciar que es imposible. Esto se debe a que si unimos el enlace P con el enlace S del berilio, o unimos el enlace P del berilio con el enlace P del flúor, los dos orbitales resultantes ya poseerán dos electrones y no se podrán unir. Y si tratamos de forzar esa unión, nos dará una molécula no lineal. Y experimentalmente se conoce que el fluoruro de berilio es lineal. Esto quiere decir que es imposible. Ahora, si aplicamos los conceptos de hibridación, es decir, el berilio se va a hibridar originando un orbital sp, sí se puede realizar esta molécula. Habíamos dicho que la hibridación no es más que la combinación de dos orbitales puros para realizar un orbital híbrido o originar un orbital híbrido con características intermedias. Si mezclamos un orbital S con un orbital P, nos dará de resultado un orbital sp, que es el señalado en pantalla, donde se caracteriza porque posee un lóbulo de tamaño superior al de su contraparte. Este sería el paso 4, el solapamiento de estos orbitales. Podemos ver que es lineal como la estructura de Lewis, como es experimentalmente, y la forma correcta, que solamente se puede realizar con el modelo de hibridación. Tenemos entonces que al hibridar el átomo central nos daría un orbital sp, cuyo ángulo es de 180 grados y se forman dos enlaces sigma. Ahora bien, existen diversos tipos de hibridación, entre las cuales tenemos sp3, sp2 y sp. La hibridación dependerá de la configuración electrónica. Por ejemplo, señalado en pantalla está la configuración del carbono. El carbono es divalente. Podemos observar que posee dos electrones en su capa de valencia libres para formar enlaces. Pero experimentalmente se conoce que él forma 4 enlaces máximos. Por lo tanto, ocurre lo mismo que en el berilio, una promoción de electrones. Esta promoción es la base para las hibridaciones. Ahora, con dicha promoción, posee 4 electrones en su capa de valencia, le permite formar 4 enlaces. El primer ejemplo es la hibridación sp3. ¿Por qué sp3? Pues los exponentes de las letras indican la cantidad de electrones. S siempre está a la 1, es decir, un electrón en S, y P puede estar a la 1, a la 2 o a la 3. Al hablar de P3 son 3 electrones en P. Por lo tanto, esta hibridación posee 4 electrones. Esto nos indicaría 4 orbitales y 4 enlaces sigma. La hibridación sp2 nos indica 3 electrones, por lo tanto 3 enlaces sigma. Puede también poseer un enlace pi, esto no alterará el plano, por lo tanto pueden ser 3 enlaces simples o básicamente 2 enlaces simples y un enlace doble. Y la hibridación sp nos indica 2 enlaces, 2 orbitales en dicho plano. Pueden estar aparte o fuera de este plano 2 orbitales pi. Entonces, esta hibridación se podría formar mediante 2 enlaces simples, o un enlace simple y un enlace triple, o 2 enlaces dobles.
pero las características de estas hibridaciones dependerán del átomo. Por ejemplo, el carbono en sp3 forma un tetraedro cuyo ángulo es de 109,5 grados. ¿De dónde surgen estos ángulos? Pues los orbitales están cargados eléctricamente negativos y como todos los orbitales van a poseer la misma carga, es decir, tendrán electrones, estarán cargados negativamente, se van a repeler, cargas iguales se repelen según el modelo de repulsión. Ellos estarán lo más alejados posible y formarán este ángulo característico de 109,5 grados. En sp2 vemos que 3 electrones, 3 orbitales, 3 enlaces, sigma, forman un enlace de 120 grados. Y en sp, lo más alejados posible es igual, una estructura lineal con un ángulo de 180 grados. El nitrógeno, a diferencia del carbono, no forma 4 enlaces, sino 3. Él ya posee un orbital lleno de forma nativa. Ese orbital está ahí, sigue siendo la misma estructura que el carbono, un tetraedro, pero con la diferencia de que ese orbital lleno, a diferencia de los orbitales que forman enlaces, ejercerá una mayor repulsión, por lo tanto el ángulo será diferente. Ya no estamos hablando de un ángulo de 109,5, sino 107,8 grados. En sp2 el ángulo es distinto igualmente, 120 grados, menor a 120 grados, perdón. Y en sp es lo mismo, es una estructura lineal, sigue siendo 180 grados. Ahí no hay diferencia. En cambio, el oxígeno posee 2 orbitales llenos de forma nativa y solo formará 2 enlaces. Esos 2 orbitales llenos de forma nativa van a interferir o van a alterar más ese ángulo. En el caso del tetraedro, ahora será de 104,5 grados. En el caso del triangular plano, 122 grados. Y sp no existe. ¿Por qué no existe? Porque para hacer un sp tiene que tener un enlace triple. En este caso el oxígeno no posee enlace triple, no puede formar enlaces triple, tampoco puede formar 2 enlaces dobles, así que no es posible realizar una hibridación sp con el oxígeno. Con estos conceptos en claro se pueden realizar los ejemplos más comunes en la química orgánica, como serían primero el etano, cuya fórmula sería C2H6. Podemos apreciar que cada carbono está unido a 4 átomos, es decir, 4 enlaces simples. Esto nos dará un tetraedro. ¿Y cómo vamos a hacer la gráfica del mismo? Pues fácil, el solapamiento de los tetraedros nos daría lo siguiente, tomando en cuenta que un orbital se uniría a otro carbono y los otros 3 a hidrógenos. El eteno, similar, vemos que el carbono está constituido por 3 enlaces sigma y un enlace pi. Recordemos que un enlace doble es un sigma y un pi. Entonces, ¿qué nos da? Un triangular plano. ¿Cómo lo hacemos? El solapamiento de los mismos. 2 orbitales se unen al hidrógeno y uno se une al carbono en dicho plano. Ahora, perpendicular a este podemos ver que existe un enlace pi entre los 2 carbonos. Y por último, el etino. Podemos observar que el etino está conformado por 2 enlaces sigma por carbono, es decir, un carbono tiene 2 enlaces sigma y 2 enlaces pi. Al tener 2 enlaces sigma, ¿de qué estamos hablando? De una hibridación sp, cuya geometría molecular es lineal, su ángulo es de 180 grados, y si observamos con claridad, al tener simplemente 2 enlaces sigma nos indican 2 enlaces pi, por lo tanto su gráfica sería la siguiente, su solapamiento sería el señalado en pantalla. Básicamente, con estos modelos o con estas teorías podemos graficar los orbitales de cualquier molécula que mantenga un enlace covalente. Esto es de gran ayuda para conocer la geometría y ángulos presentes en las moléculas del mundo que nos rodean. Aplica también para otros compuestos como sería el benceno, es decir, aplica también para moléculas cíclicas y entre otras muchas más. Muchas gracias por su atención.